queremos seguir compartiendo el pasaje, el libro, mejor dicho, de Marcos. Ya estamos por el capítulo 6. Vimos un pequeño párrafo de la primera parte del capítulo 6 y ahora veríamos la segunda. Sería el capítulo 6 de Marcos y los versículos que van del 7 al 13. 7 al 13 del capítulo 6 de Marcos. ¿Lo han encontrado todos? Ya vemos los hermanos que están buscando, así que los esperamos un segundo. Marcos 6, versículos que van del 7 al 13. ¿Lo leemos todos? Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Damos muchas gracias al Señor por esta porción que podemos compartir. Como ustedes saben, y ya han tenido todos una experiencia de estudiar en la escuela, en otros lugares, cada vez que se realiza algún tipo de aprendizaje teórico, llega un momento que el maestro les dice: bueno, ahora hay que ir a la práctica, esto hay que llevarlo a la práctica. En la escuela, por ejemplo, las personas que están estudiando para ser maestros tienen, si no me equivoco, a partir del segundo año, de sus 4 años de formación, a partir del segundo año, comienzan a ir a las escuelas, a observar cómo enseñan otros maestros, y después comienzan ellos mismos a dar clases o a tratar de dar clases, y alguien los observa como ellos dan clases y les va corrigiendo. En este pasaje nos encontramos con una situación similar. El maestro les estuvo enseñando bastante tiempo ya, y ahora los quiere llevar a la práctica. Quiere que ellos comiencen a hacer las obras que él estuvo haciendo. Porque eso es lo que les va a prometer más adelante, pero es la finalidad. Que esto que el Señor Jesucristo ha venido a hacer, aquellos ustedes si recuerdan la promesa que él cita cuando va a la sinagoga, de que el Espíritu está sobre mí y que iba a sanar, que iba a liberar, todo eso quiere que lo hagan sus discípulos. Para eso él está formándolos. No es que de un ratito a otro los discípulos van a empezar a hacerlo, sino que él está enseñándoles y ha estado invirtiendo un montón de su vida diaria, de mucho tiempo, y los discípulos han visto cómo él obraba, han visto cómo él tenía una relación con Dios, Padre, todo el tiempo, constante. Y están siendo enseñados acerca de cuál va a ser su misión cuando él deje la tierra físicamente, ¿no? Cuando él ya no esté con ellos van a ser su iglesia y van a tener que realizar una misión. Y él está, algunos llaman a este pedacito del Evangelio como la precomisión, o algo antes de la comisión que va a dar al final en Mateo 28, que les va a decir aquella famosa frase que nos dice a nosotros también, ¿no? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, ustedes la conocen bien. Esto es como una especie de anticipo y ya está ahí medio llevándolos a la cancha acerca de lo que tienen que hacer. Hay 3 cosas que queremos ver, que se desprenden de estos pasajes que vimos. La primera es que el Señor los ha comisionado. La segunda es que ellos tienen que confiar. Y la tercera es el compromiso que ellos tienen que asumir y que asumieron, ¿no?
Entonces, para acordarnos, yo le puse 3 nombres que empiezan con C como título a esta prédica. La primera es la C de comisionados, es decir, que Dios los llamó para algo. La segunda es la C de confiados, porque ellos van a poder confiar en Cristo y es quien va a estar sosteniendo la obra que ellos van a realizar. Y la C última, la tercera, es la de comprometidos, porque no es solamente que el Señor les dijo que hagan algo, sino que, y quedó ahí, no, sino que ellos realmente cumplieron lo que el Señor Jesús les mandó a hacer. Se tomaron muy en serio, con mucha responsabilidad y compromiso aquello que tenían que hacer y lo hicieron. Lo primero entonces sería la comisión que les da el Señor Jesús en ese momento, que si ustedes lo miran es la primera vez que Jesús los llama a hacer algo. Hasta ese momento estuvieron acompañándonos, mirando, observando qué hacía el Maestro. Si recuerdan el pasaje anterior, lo que había pasado es que Jesús se había vuelto a su ciudad de origen y habían creído toda la gente, todas las personas de ese lugar creyeron. No, casi nadie. Pero habían venido de lugares previos donde sí, mucha gente se amontonaba para escuchar al Señor Jesús, muchos eran sanados, muchos eran liberados, muchísimas personas comenzaron a ver en Jesús el Mesías, otros no. Pero lo que queremos ver en este pasaje es cómo el Señor Jesús llama a esos primeros 12 y después podemos tomar elementos que son comunes también a nuestro llamado. Fíjense que el Señor llama a ¿cuántos? Para que le sigan y sean sus discípulos ahí más cercanos. 12. Es simbólico este número porque son las 12 tribus las que están representadas, ¿no? Porque originalmente, y fíjense que esta primera comisión está destinada a todo el mundo. Todas las personas iban a poder recibir la predicación por parte de los discípulos ahí, en este momento ahora, en este pasaje. En la gran comisión dice, id por todo el mundo y que le prediquemos a toda tribu y a toda lengua. Pero en este pasaje, ¿quién iban a ser los destinatarios del Evangelio? Únicamente y exclusivamente. Jesús. A ver, me explico mejor. Los 12 son llamados para predicar. Son llamados en este pasaje y son vueltos a llamar con mucha más claridad al final del Evangelio de Mateo. ¿Sí? Y al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el Señor les dice que ese mensaje que tienen que transmitir, lo tienen que transmitir a todo el mundo. Pero acá, en este pasaje, no les dice eso. Ellos van únicamente a predicar a los judíos. Solo a los judíos. Pero al final de Mateo dice, no es solo para los judíos que tienen que predicar para todos. Pero acá, este primer acercamiento de ellos con la predicación y con sanar, con liberar, es solo para los judíos. ¿Responden algunos judíos? Sí, muchos no. Pero lo que nos queremos centrar es ahora en los discípulos, porque nosotros queremos ser mejores discípulos. Acuérdense que esa es la temática grande de fondo. Cómo ver en Marcos el llamamiento que el Señor hace y cómo los discípulos comienzan a ser los discípulos con un montón de problemas y defectos y montones de palos en la rueda, pero comienzan a ser de a poquito los discípulos que el Señor Jesús los llama a ser. Y es también, o debiera ser también, nuestro deseo y nuestra experiencia. Somos discípulos con un montón de partes todavía no resueltas, pero cada día un poquito mejores discípulos para el Señor Jesucristo. ¿Dónde obtenemos cómo ser mejores discípulos sino en la Escritura? No hay otro lugar. La Escritura nos forma para ser mejores discípulos. Entonces, es Jesús el que va a llamarlos, porque no se llamaron ellos a ellos mismos. Vemos ahí claramente cómo es Dios el que da el primer paso siempre en todo llamado. Dios llama a estas personas para ser discípulos. Después va a enseñarnos uno de los discípulos que mejor conoció el seguimiento, que fue Pablo, no llamado directamente en forma física por el Señor, sino llamado, ustedes recuerdan aquel episodio de Hechos, de cuando lo va persiguiendo en la iglesia y es llamado en forma ya del Señor Jesús, en forma espiritual, podríamos decir, o bueno, él lo conoce así al Señor Jesús, y su llamado ahora va a ser para que todos conozcan, no solo los judíos, sino que todos conozcan acerca del Señor. Y se me olvidó lo que iba a decir con todo esto.
Dice mucho lío. Bueno, lo que quería decir es que Dios llama, ahí me acordé. Va a decir después Pablo de que si bien todos estamos llamados para ser discípulos, algunos están llamados para ejercer su discipulado desde una forma que puede ser ministrar a los hermanos predicando, otro ministrará alabando, otro ministrará de otra forma, otro tiene más claramente una vocación de evangelismo, pero todos estamos llamados a evangelizar y a proclamar el evangelio, todos. Más que en algunos es como más evidente y bueno, esa persona podrá ayudar al resto a que el resto desarrolle también con más claridad ese don que el Señor le ha dado. Bueno, fíjense qué interesante que Él los empieza a llamar y a enviar todos juntos, en grupo. ¿De a cuánto dice que los mandó? Qué gran pregunta, ¿y por qué los manda de dos en dos? Bueno, nadie se pone del todo de acuerdo, pero posiblemente tenga que ver con un pasaje de Deuteronomio 19:15, donde dice así: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Si decimos puede ser ese sentido, no tiene mucho sentido bueno, cobra sentido cuando lo comparamos con el pasaje del versículo 11, donde dice que si alguien no escuchase este mensaje, no te recibiera en la casa, dice, ¿no? Estoy citándolo, parafraseándolo, citándolo como me lo acuerdo. Como es. Si alguien no los recibiera en su casa, ¿qué tenían que hacer? Salir de ahí. Y entonces, en ese sentido, el otro que me acompañó serviría como testigo de que ese lugar no quiso aceptar el Evangelio, ¿no? Podría ser una opción. La otra opción posible es que qué bueno es encontrar un compañero para poder realizar la tarea que tengo que realizar en la obra del Señor. Qué bueno es, pero un compañero que me lleve a Cristo, que me ayude en los momentos en los que soy débil, al que yo pueda ayudar en los momentos en los que Él es débil, porque allá hay un pasaje que lo dice, ¿no? Mejores 2 que 1 son. Y es un motivo grande de oración, debiera ser un motivo grande de oración, de encontrar a alguien que esté ayudándome. Donde dice, donde hay 2. Ese es el tercer sentido, que es la iglesia la que está llamada a predicar. Y Jesús ya lo va a decir también en el final de Mateo, ¿no? En el 18, si no me equivoco, o 19 por ahí. Donde hay 2 o 3 congregados, allí estoy yo. Eso significa que hay iglesia cuando hay al menos 2 personas que confiesan del Señor Jesucristo. A ver, ¿significa esto que cuando hay uno solo que cree en Cristo? No. Bueno, ese que está solo, si cree en Cristo, es parte de la iglesia también. No está físicamente quizás congregándose, pero al creer en Cristo está incluido en la iglesia. Bueno, esos 3 posibles sentidos podría tener mandar de 2 en 2. Fíjense que el patrón después lo repiten Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Pablo y Timoteo, son como enviados a distintas misiones, allá en el libro de Hechos. Vamos a ver en todo esto que hay varios elementos, no quiero complicar mucho las cosas, pero hay varios elementos que son culturales propios de los judíos y que no necesariamente nosotros tenemos que repetir, que fueron para ellos porque tenían mucho significado para ellos, pero que hoy en día no es necesario repetir. O sea que si nosotros, para decirlo en otras palabras, si nosotros no encontráramos otro con quien salir a evangelizar, nunca evangelizaríamos. Sí, igual. Igual. O si en vez de 2 hay 3 para salir. Igual. Mejor. Tenemos que salir los 3, o 4, o 1. ¿Cuál es el tema acá? Hay que salir. Hay que salir. Acá Jesús dijo, por una cuestión cultural, a sus discípulos, porque ellos ya entendían las cosas así, salgan de 2. Claro. Porque se le iba a complicar mucho el discípulo también de otra forma. Porque había toda una enseñanza alrededor de eso. Pero a nosotros, ¿qué nos dice? Ir. Ni de a 2, ni de a 500, ir. No da especificación de cuántos. A los discípulos primeros que eran judíos le dijo, vayan de 2 en 2. A nosotros, vayan. Hagan discípulos. Todo esto lo estamos viendo porque pasa esto. Yo luego voy a empezar con esta comparación, pero bueno, me parecía un poco rebuscada, ¿no?
Creo que viene el caso, se la hago igual y se va. Vieron que hay un grupo que se puso de moda últimamente, un grupo terrorista, ¿no? Fundamentalista islámico, se puso de moda por la forma violenta, pero muy violenta en la que ellos tienen de hacer las cosas, ¿no? Ese grupo se llama ISIS. ¿Lo han escuchado ustedes nombrar? Es dañino ese grupo, es terriblemente dañino. Bueno, nos va a servir para acordarnos, no es exactamente el nombre, pero podemos llegar a acordarnos relativamente fácil. Los cristianos también tenemos una lucha contra un grupo no de terroristas, sino en cierta forma son terroristas, pero de frases. De frases. Acuérdense el ISIS como grupo terrorista y acuérdense las frases que son como terroristas en nuestra vida, que son ¿y si esta cosa? ¿Y si tal otra cosa? ¿Y si no tengo esto? ¿Y si me falta aquello? ¿Ven la comparación? ¿Sí? Acuérdense. Es la forma en la que ponemos excusa. Ah, y si no somos dos no salgo. Ah, y si no... No. Las excusas nos vienen fácil, digamos, pero hacer las cosas es más complejo a veces. Los discípulos seguramente tuvieron dudas. O sea, es la primera vez que salen a hacer algo que solamente habían visto en su maestro y en nadie más. Imagínense salir con la gente que los conoce, de toda la vida, quizás salir a predicarles de estas cosas que eran nuevas para esa época, que chocaba con lo que creía el resto. ¿Habrán tenido alguna duda? ¿Les dio el maestro posibilidad de excusas? No. Les dijo, hagan esto, y hagan esto. Lo mandó a hacer. Pero no los manda solos. Les da, fíjense que lo que sigue de esto es, y les dio autoridad. Él estaba con ellos, Él estaba respaldando todo lo que ellos hacían. No es que lo mandó, salgan y arréglense como puedan. Vayan ustedes y hagan como puedan en su nombre. No, es el Señor Jesús quien lo está mandando, enviando, mejor dicho, y Él es el que está respaldando todo lo que iba a hacer sus discípulos. Es en el poder del Señor, en el poder del nombre del Señor que ellos van a actuar. Y fíjense que la frase completa dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ya el Señor Jesús hace entonces, si se acuerdan ustedes, y no es casual que aparezca antes, ya había liberado al endemoniado gadareno, ese que se fueron los demonios al hato de cerdo. ¿Se acuerdan ustedes ese episodio? ¿Qué demostró en aquella ocasión el Señor Jesús? Porque llegó el gadareno y se postró delante del Señor. ¿Qué tienes contra nosotros, no? ¿Que quién es el que manda ahí? ¿Quién es el que tiene poder? ¿Quién es el Señor de verdad? Jesús. ¿Y ahora qué está haciendo? Delegando esa autoridad en sus discípulos. Y les está dando también ese poder a sus discípulos. Fíjense que es únicamente el poder del Señor. No es que los discípulos tenían un poder especial, no lo tenían. Prueba de esto, ¿saben qué es? Judas también echó demonios, se puede decir así, expulsó demonios. ¿Y Judas tenía una relación sincera con Dios? No la tenía. Entonces, ¿quién es el que obraba en realidad? No, ¿quién es el que obraba expulsando los demonios? ¿Qué poder es el que obraba? El Señor. A pesar de Judas, a pesar de la no conexión de Judas con Dios, a pesar de eso, el Señor es el que tiene poder. Él es el que estaba liberando. La segunda parte, que es la de confiados, empieza, no les dije, la primera, si ustedes estaban anotando, era desde los versículos, el versículo 7, nada más, básicamente. La segunda C, que era la de confiados, va desde el versículo 8 al 11. Le da unas recomendaciones muy prácticas del Señor. Y algunas cosas vamos a poder aprender también de él. Dice así ese pasaje, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Una cosa muy rara parece, ¿no? Toda esa recomendación. Entonces, vamos a ir viendo de a poquito. Todo lo que el Señor les llama a hacer, primeramente, podríamos verlo así, es que no se vistan de una forma ni extravagante ni opulenta. Me viene a la mente uno de esos apóstoles que andaba con, 5 anillos de oro en cada dedo, con una ropa que salía más de lo que ganaré yo por sueldo, por año,
y con unos collares y toda una cosa extravagante vestida, indicando que él estaba así vestido porque él era el hijo del rey y que entonces había sido prosperado y que la bendición no era espiritual sino que era material, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando el Señor le comisiona a sus discípulos, le dice que no tenían que vestirse de esa forma, sino que tenían que ir de una forma sencilla y humilde. Si nosotros notamos o entendemos que hay una relación entre cómo uno es internamente y cómo se viste, vería que si una persona se viste con 55.000 collares de oro y quiere mostrar así todo el mundo y con ropas excesivamente caras, pero obscenamente caras, más de lo que quizás valía la casa donde ellos iban a hospedarse, quizás lo que el Señor nos quiere decir es que examinemos nuestro corazón, si hay humildad, si hay sencillez en nuestro corazón, porque si no hay eso va a ser imposibilitado el servicio que hagamos. Un corazón que no es sencillo y humilde, ¿cómo sirve a otro? Quiere ser servido, no quiere servir. Básicamente podríamos ir por ahí, en esa parte. Y les dice que no lleven nada para el camino. Eso es difícil. ¿Quién quiere salir a predicar kilómetros y kilómetros sin llevar nada? ¿Y quién le va a dar? Jehová Jireh, el Señor va a proveer. Esa es la enseñanza general de esto. Puntualmente, para cuando queremos llevar adelante el reino con la ayuda del Señor, predicarlo, extenderlo, proclamarlo. ¿Y cómo hago, Señor, si no tengo estos recursos? ¿No? Jehová provee. El Señor está respaldando su obra. Él la sostiene y Él da todo lo que necesite cada ministerio que se quiera llevar adelante. Dice que solamente tenían que llevar bordón, un bordón. Bordón era una especie de bastón. Es como sinónimo de callado. Pero cuenta la historia que en esa época, en los caminos, ustedes acuérdense la parábola del buen samaritano, ¿qué pasaba? ¿Era fácil andar por los caminos? En algunos caminos había ladrones. Y a veces uno iba con un bastoncito que era como más corto y con otro que era como más largo para defenderse si se atacaba a alguien. El Señor les dice que no lleven ese grande como para defenderse. ¿Por qué? Porque Él es su defensor. Es poner la confianza en todos los ámbitos de nuestra vida en Cristo. Hay todo un llamado a eso en este pasaje. ¿Ustedes son discípulos? Sí, Señor. Bueno, confía en mí. Yo soy su defensor, yo soy su proveedor. Yo lo sostengo. Vayan, hagan la obra que tienen que hacer en mi nombre. No crean que es en su nombre porque se equivocan, es en mi nombre. Pero yo respaldo esa obra y la sostengo. Avanzó la obra que ellos comenzaron a hacer en el nombre de Cristo. Y acá estamos 2000 años después predicando de él. Sí, avanzó porque no estaba en sus manos, estaba en las manos de Cristo. Entonces, el otro elemento que aparece, fíjense que es la alforja, que es donde se llevaba agua, y el pan. Son símbolos de lo más básico que el hombre necesita: comida, alimento. ¿Quién va a proveer esas cosas? Los otros hermanos cuando llegaran a destino. El Señor iba a proveerles por medio de los otros hermanos que cuando visitaran sus congregaciones o lugares todavía donde no había sido sembrado el mensaje del Evangelio, donde no habían escuchado hablar del Señor Jesucristo, muchas personas iban a responder y iban a hacer aquello que estudiamos alguna vez en 3 Juan, hospedar a estos hermanos que estaban predicando, hospedarlos, recibirlos en su casa y proveerles lo más básico, que era un pan y un vaso de agua. Tenían que confiar que esto iba a suceder. ¿Sucedió siempre? No, hubo lugares donde hubo rechazo, pero en muchos otros sí los aceptaron y los recibieron. Les dice también que no lleven dinero. Eso tendríamos que recordárselo a algunos apóstoles modernos, ¿no? No lleven dinero. Y quizás lo otro que tendríamos que poner entre comillas, y no se lleven el dinero de la gente después. Pero bueno, Dios sabe y conoce cada cosa. Sino que calzasen sandalias. Una vestimenta simple, sencilla, básica. O sea, que no estén preocupados en las cosas externas y en aquello que es necesario pero que no es imprescindible y que no es lo más importante. Que centren su atención en confiar en Cristo y en predicar el mensaje de Cristo.
A eso se tenía que dedicar. Y vistiesen solamente 2 túnicas. La túnica más ligera, más diaria, pero la otra, la que puede llegar a venir frío en la noche, ¿con qué me tapo? Te van a proveer. Confía, está en eso, ¿no? Es toda una prueba de fe acá. Es llamado a vivir por fe. Eso es el tema acá. El desafío que en realidad no es solo el que van a poder hacer todas estas cosas que por la obra del Señor van a poder hacer, liberal, sino es prueba para ellos, a ver si aprendieron a confiar en mí todo este tiempo. Y aprendieron a media. Prueba es que al momento de la crucifixión se borraron todo. Se escondieron, tuvieron miedo. Falló la fe. Pero otra vez el Señor los volvió a llamar y ahí, por la obra del Espíritu Santo, nosotros vemos en Hechos 2 ya, su fe no flaqueó más. Su fe fue fortalecida. Pero después se murieron todos. Todos murieron y de formas muy martirizados, ¿no? De formas muy difíciles. Pero ninguno flaqueó en su fe después. Solo Juan que murió. Se dice que Juan murió a los 100 años, que era en esa época como morir de 150 ahora más o menos. Una cosa. Pero bueno. A ver, ¿qué me estoy olvidando? Va lindo, va lindo. Esto, ¿no? Cómo emprender un viaje sin dinero, cómo sabiendo que va a ser frío, no tener con qué suplir para el frío, para el calor. Es un llamado también a abandonar las comodidades por extender la obra del reino. ¿Qué es más importante? ¿Que el reino sea extendido o que vos la pases bien y estés cómodo y estés confortable? A veces uno trata siempre de que el lugar donde nos congregamos sea el más confortable, ¿no? Y hay lugares en los que yo he ido donde hay, qué sé yo, hasta, no sé, auriculares para escuchar la predicación, qué sé yo, sistemas de audio acá, en el tercer piso, en el segundo, todo pantallas para ver el predicador. Pero también he ido donde el templo era 4 palitos, en el medio de la nada. Y los hermanos van ahí con frío o con calor, lloviendo o con... Sí, sin techo también. El de Cholila, la otra misión, era muy precario en su comienzo. Pero los hermanos se congregaban. Y tampoco los predicadores, así tuvieran que ir a predicar al Sheraton, o tuvieran que ir a los predicadores de verdad, los que son discípulos de Cristo, o tuvieran que ir al medio del impenetrable, dejaban de hacerlo porque las condiciones no estuvieran dadas. No se excusaban con, y si pasa esto, y si no tengo aquello, y no puedo dar la predicación porque no tengo el proyector para poder pasar el PowerPoint. No. Iban y predicaban. Y después dice, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Fíjense lo que dice el comentarista Hendrickson de este pasaje, creo que viene un poco en relación a todo lo que estamos hablando. Él dice, y me pareció muy interesante, me gustó mucho lo que dice, la extensión del Evangelio tiene prioridad sobre los asuntos personales que nos gustan o no nos gustan. Por tanto, los misioneros, no solo cuando viajaban, sino probablemente también al alojarse, al hospedarse, debían permanecer en el lugar que fue tan bondadosamente ofrecido en señal de hospitalidad. Me acordé yo mientras leía esto, cuando yo era muy chico me refiero a 9, 10 años, una cosa así, es decir, hace mucho tiempo ya, nos solía visitar un hermano que era Romanegui, de apellido, pastor bautista de la iglesia de San Nicolás. Y el hermano tenía un ministerio precioso que era traernos libros, vender libros, Biblias al que no tenía, cassette en aquella época, póster, cuadritos con textos bíblicos. Bueno, y solía hospedarse en casa. Y fue de mucha formación y bendición para mi vida ese hermano. Ya partió con el Señor, ¿no?
hace ya varios años, tendría él en este momento como cerca de 95 si vivía, o 100, no sé, ya era grande cuando venía, en ese entonces. Pero lo hacía con mucho gozo al poder acercar. Acá, que imagínense, no había una librería en ningún lado, ¿no? Comprábamos cassette ahí nomás, era la única vez del año que comprábamos 2 cassettes y lo escuchábamos hasta el otro año. Sí, a veces se enganchaba alguna cinta y teníamos que... Para Virome. Sí, bueno, cosas que vivíamos antes. Es 30 años atrás, sí, casi, o más. Yo tengo 42, así que saquen la cuenta. Todo era lindo igual. Sí, todo servía igual y uno lo disfrutaba. Y dentro de muchos años quizás haya otras cosas tecnológicas más avanzadas, pero damos gracias. Ajá. Damos gracias al Señor por todos esos momentos. Y él tenía una especie de libritos que era como gracioso, en poesía, porque él escribía mucha poesía, donde contaba las distintas camas en las que le tocó hospedarse, ¿no? Y estaba la cama que era confortable, cómoda, limpita, que lo recibía como un abrazo, ¿no? Pero estaba la cama que era de un lugar de piso de tierra, donde a la noche uno empezaba como a picarle cosas. Y eran pulgas a veces o cosas, pero era lo que se le ofrecía y él con gozo lo recibía. Y no se levantaba a la mitad de la noche y empezaba a protestarle a la gente que lo había esperado con amabilidad porque le estaba dando lo mejor que tenía, sino que lo agradecía sinceramente y era de bendición. Ese acto de agradecer, quizá algo que para él no era súper confortable porque estaba quizá acostumbrado a otras comodidades, pero bendecía ese hogar dándole gracias por el acto que ellos habían sido de hospitalidad, ¿no? Bueno, así nos manda el Señor a predicar a pesar de que haya circunstancias que no nos gusten, otras que nos van a gustar, otras que no nos van a gustar. Y sucede mucho en tratar de poner una excusa a la hora de preparar una predicación o a la hora de predicar a una persona. Y si me rechaza, el oficio, ¿no? Y si me rechaza, y si me dice que estoy loco, o si lo que sea. O las cosas que puedo llegar a pensar o poner como excusa. El Señor nos llama a superar todas esas cosas. Fíjense que pasaba algo, si uno iba a esa casa y no lo recibían. Lo que está diciendo el sentido ahí es que no es que no recibían a Matías, por ejemplo, que iba como misionero a ese lugar. Lo que no se aceptaba y no se quería en esa casa era el mensaje del Evangelio. Era el mensaje de Cristo. No se quería escuchar hablar de Cristo en esa casa y no querían saber nada. A veces se ha entendido eso como un símbolo, el sacárselo el polvo del pie, como un símbolo de maldición, de que de esa manera los discípulos estarían maldiciendo la casa. Y no es así. Es interesante cómo funciona eso. Tiene que ver con una costumbre judía también muy antigua. Cuando ellos iban desde el territorio donde ellos vivían, que consideraban tierra sagrada, y tenían que cruzar, por ejemplo, a Samaria o a algunos otros lugares que ellos no consideraban tierra sagrada, sino tierra pagana, tierra donde Dios no era adorado, tierra donde Dios no era Señor para ellos, o sea, en el sentido de que su tierra era el lugar donde Dios se adoraba, y aquel lugar no se adoraba a Dios, entonces no era tierra pagana, así la consideraban ellos. Entonces esa tierra que traían en sus sandalias, en sus zapatos, era como tierra inmunda, porque era del suelo donde Dios no era adorado. Y antes de entrar al territorio sagrado, que era el de ellos, donde Dios se adoraba, se limpiaban de toda esa impureza, de toda esa cosa sucia, y recién ahí entraban a su tierra sagrada. Se consideraba como que eso si no ensuciaría esta tierra sagrada, ¿no? Bueno, una cosa que ellos creían. Y Jesús se vale de esa forma en la que ellos creían y les dice, le da la indicación que tiene que ver con algo cultural, pero que puede llegar a tener también otro simbolismo. No me quiero meter mucho en hacer de esto una alegoría, porque es fácil decir que tendríamos que limpiarnos de las impurezas para poder predicar, pero no es exactamente lo que es el texto, pero sería fácil alegorizarlo así. Bueno, lo que está diciendo es esto, a ver, esa casa que no quiere recibir de Cristo, que no quiere recibir de Dios, podríamos en otros días, ¿va a ser maldecida por el hecho de no haber recibido a Cristo? ¿O vive bajo maldición por
por no recibir de Cristo. ¿Cuál es la condición real de aquel que no está en Cristo? Ya está en maldición. La única cosa que puede librarlo de eso es estar en Cristo. Cristo nos libra de la maldición del pecado, de la muerte, de la futura ira de Dios, que se expresará en algún momento de la historia, ¿no? Entonces lo que está haciendo esta gente es continuar viviendo de esa manera bajo la maldición, bajo la ira de Dios, y no acercarse al único que puede librarlos de eso. Y lo que hacía esta gente era ese acto simbólico. Fíjense que no es contra testimonio a ellos, diría alguien, sino para testimonio a ellos de que se les predicó el Evangelio, pero que lo rechazaron. A ver, entendido en otras maneras, cuando Jesús predicó, cuando Pablo predicó, cuando Pedro predicó, y todas las personas escucharon el mensaje del Evangelio, todas, absolutamente todas las personas creyeron el mensaje. No. ¿Quiénes creyeron? Aquellos en los que el Espíritu Santo estaba haciendo una obra, como ocurrió con nosotros. Quizás el día que nosotros escuchamos se le predicó a cientos de otras personas, pero por misericordia, por gracia de Dios, nosotros fuimos los que creímos ese día. No por mérito nuestro, sino por mérito de Dios, por gracia de Dios. Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, ¿sabemos nosotros qué casa o qué familia o qué persona va a creer o no creer? No, tenemos que predicar a todas. Algunas van a seguir en maldición porque no van a creer en Cristo, y otras van a ser, para gloria de Dios, libradas de esa ira venidera porque creerán en Cristo. ¿Será nuestra gran elocuencia y nuestra gran poder de convicción lo que lo llevará a Cristo? No. Cristo lo va a llevar a Cristo. A ver, ¿qué me olvido de acá? Este mensaje, también otra lectura posible de todos estos pasajes, como algunas denominaciones toman literalmente estas enseñanzas. Y por ejemplo, alguien que vive en la ciudad hoy, ¿cómo haría para sacarse el polvo de los pies si va a predicar? Si no hay tierra por ningún lado, es todo asfalto. Y predica en un edificio, supóngase que va en el ascensor, agarra el piso 1, predica todo ahí, ¿cómo hace, pobre hombre? No puede predicar más porque no hay polvo para sacarse de sus sandalias. Es más, no usa sandalias hoy en día, sino que usa zapatos, zapatillas, lo que quiere usar. Entonces hay que aprender, o debemos todos seguir aprendiendo a leer la Biblia, y algunas cosas no son para tomarlas literalmente, sino que tienen un sentido más profundo. Vuelvo a decir eso que quizás se distrajo a alguno. Parte de lo que a veces algunas denominaciones toman como que los diferencia y que volvieron a la Escritura y dicen, no, nosotros estamos en la verdad porque ahora comenzamos a salir todos de dos en dos, vestidos de esta forma que nos dice acá, y cada vez que no nos acepta alguien, hacemos un pocito ahí, porque en tierra y acá hacemos un pocito ahí, y nos ensuciamos un poco la sandalia y nos limpiamos el polvo. Y ahí estamos cumpliendo bien con lo que la Biblia dice. Están tomando en el sentido literal lo que dice, pero hay cosas que no son para tomar el sentido literal, hay que ver el sentido profundo de esto. Y eso es lo que estamos tratando de examinar nosotros. Y la última C, que tenía que ver con comprometidos, es que, comienza, son los de los versículos 12 al 13, ¿no? Comienza con esta frase. Después que escucharon todo lo que tenían que hacer, no dice, y los discípulos lo meditaron o se quedaron esperando un tiempo hasta que fuera el tiempo propicio, no. Dice el comienzo del capítulo 3, del versículo 13, y salieron a hacer las cosas. Es una vez más el recordatorio del id que nos dice el Señor. No le des muchas vueltas. Salí y hacerlo. Comenzó a hacerlo. Se comprometieron, eso es. Pero esto, además de ser una actitud física real, de tener que ir y alcanzar personas físicamente, comunicar el Evangelio, también habla de una actitud interna de aquel que va. Porque podemos salir físicamente y tenemos que salir físicamente, pero también una actitud interna del corazón. ¿Cómo yo salgo? Ya estoy, como ese ir lo vivo internamente. Por ejemplo,
cada uno de ustedes está orando para que una persona concreta, puntual, que conozcan ustedes, una persona con la que han tenido trato, esa persona conozca de Cristo. Estamos orando por una persona así. Si estamos haciendo eso ya, comenzar a orar para que esa persona conozca del amor de Cristo. Estamos yendo ya internamente. Ya estamos como preparando el camino para ir físicamente después también. Estamos de alguna forma anunciándole el reino a esa persona, lo ve a la vivencia del Evangelio en mi vida. Eso también es ir. O sea, voy a anunciar el reino de Cristo. Yo soy también como una especie de un anticipo de esa vivencia. O sea, de alguna forma lo que esa persona va a conocer de ese reino que le voy a anunciar y de que hay una forma distinta de vivir, soy yo. A ver, vamos a verlo de otra forma. Sería como si yo les vendo un producto para que sus cabellos se vuelvan lacios y rubios. Y voy puerta a puerta. ¿Quién me va a comprar ese producto? ¿Y por qué no lo usaste con vos primero? Y no, si lo uso, mirá. Y yo creo que soy rubio y lacio y con pelo lacio, ¿no? A veces nos pasa eso como cristianos. Creemos que vivimos el Evangelio mejor que Jesús. Y los demás están viendo que estamos medio pelados, que nuestros cabellos no están muy lejos de rubio, ¿no? Eso es bueno examinar cómo está nuestra... Pero tampoco es que se transforme en un... Y si no vivo el Evangelio a la perfección, no voy y predico, porque nunca lo vamos a vivir a la perfección. Pero lo que estoy viviendo tengo que compartirlo. Y bueno, seguir trabajando, que el Señor me siga ayudando a que cambie mi carácter, que cambie la forma en la que me relaciono con las personas, que ame más, que perdone más, que me humille más, que muera más a mí mismo. Pero es un trabajo continuo eso. Si yo espero lograr ser exactamente como Cristo ahora para comenzar a predicar, nunca lo haría. Es más, Jesús no les pidió eso al momento de comisionar a sus discípulos. Les dijo, ya estuvieron conmigo de alguna forma, ¿no? Ya están conociendo el mensaje, vayan y háganlo. No tenían que saber todas las cosas, las fueron conociendo también después. ¿Y qué cosas predicaban? Porque tampoco es cuestión de salir y decir lo primero que se nos ocurra, sino que ellos predicaban acerca de la necesidad que todas las personas tenemos de arrepentirnos y volvernos a Dios. Dice que predicaban que las personas se arrepintiesen. Ese es también nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio. Sintetizando un poquito. Dice también que echaban fuera muchos demonios. Algunas personas tienen la creencia de que una persona que no está en Cristo está endemoniada. Algunas personas creen eso. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero algunas personas creen eso. Y la realidad es que sí vamos a encontrar en nuestra vida de fe alguna vez con alguna persona que verdaderamente esté endemoniada. En el catolicismo se realizan exorcismos, por ejemplo. El otro día. Bueno, en las iglesias evangélicas también vamos a encontrar a veces personas que visiten y que se manifieste un demonio así y se tenga que orar de una forma especial para eso. Una persona gritaba. Sí, claro. Eso le ocurrió a los discípulos, le ocurrió al Señor Jesús y fueron liberadas esas personas realmente. Es lo que estábamos hablando hoy. Pero no quiere decir esto que todas las personas que no sean creyentes tengan demonios. Hay personas que sí los tienen y muchas otras que no. Pero todas necesitan arrepentirse y volverse a Cristo. Aprendíamos el otro día que el Señor, al hacernos nacer de nuevo, al resucitar nuestra fe, por llamarlo de alguna forma, nos da recién ahí la posibilidad de arrepentirnos. Primero el nuevo nacimiento y después es que tomo conciencia yo de que vivía en pecado, de que le di la espalda a Dios, y ahí deseo agradar a Dios y volverme a Él y pedirle perdón y arrepentirme. Bueno, entonces un sentido literal de eso sería que sí, que vamos a encontrarnos demonios para expulsar alguna vez. No todas las personas lo tienen, pero algunas personas sí. Otra pregunta sería, ¿puede un cristiano estar endemoniado? La respuesta es no.
un cristiano no puede estar endemoniado, está Cristo en su vida. Cristo, el Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo en su vida. No puede habitar dos. Pero alguien que anduvo en ocultismo, que anduvo en un banda, todas esas cosas, es posible que tenga algo. Es posible. Esa señora estaba conjurada. Claro, eso es. Pero será. Sí, Cory, es un poco lamentable porque va a destruir su vida realmente meterse en esas cosas. Esa persona. No, pero yo me quedé pensando, ay, ¿será verdad todo esto? Hay también casos donde hay personas excesivamente emocionales que se enloquecen así y que no es un demonio, sino que es su emoción desbordada. Hay que ver. Sí, bueno, ahí está la cosa. Pero también este pasaje se podría leer en un sentido figurado y podríamos decir que se es expulsado o se combate al demonio y a sus obras cada vez que nosotros somos fieles en predicar el Evangelio, cada vez que la luz del Evangelio alumbra una vida, se está combatiendo también se está enfrentando la luz a las tinieblas y la luz vence. Pero cada vez que se predica el mensaje de Cristo, cada vez que el nombre de Jesús es anunciado, hay una batalla ganada, digamos, en el nombre de Cristo. Y dice, para ya terminar, se hizo un poco extenso, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Un hermano pentecostal va a leer literalmente y va a empezar a poner aceite en todos los hermanos. Algunos otros hermanos han encontrado un simbolismo ahí en el aceite y leen ahí que el aceite, como en muchos otros lugares, es símbolo del Espíritu Santo. Y algunos comentaristas, tengo 3 muy breves para leer, y le dan este sentido al pasaje. Hendrickson, que es un comentarista que visito bastante, él dice que este pasaje, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, al hablar del aceite como representación simbólica del Espíritu Santo, lo que estaban diciendo es que aquel que vaya a orar por alguien, lo que tiene que llevar a la persona es: mira que yo no te sano, es Dios quien te sana, el poder está en Dios, y si es la voluntad de Él sanarte, te va a sanar, y si no es la voluntad de Él, no te va a sanar. Podemos gastarnos un camión de aceite, bañarte en aceite, y si no es voluntad de Dios sanarte, no te va a sanar, porque el poder lo tiene Dios, no el aceite. Sin embargo, a veces se transforma en un rito casi mágico de que al poner el aceite que vende tal persona, que vale un montón encima, es mágico, te toca ese aceite y te sana. Y no, porque el poder no lo tiene el aceite. Ahí estaríamos diciendo que el poder lo tendría un objeto, o una cosa, o un líquido. El poder o es de Dios, o es lo que Dios le deja hacer al diablo, que tampoco es poder, sino lo que le permite hacer. Pero el poder verdadero, el real, el auténtico, el verdadero poder es solo de Dios. Dios los delega a sus discípulos para hacer distintas obras en favor, para el bien de otras personas, nunca para hacer el mal a nadie. Entonces este hermano dice: la sanidad hay que esperarla de Dios y no de nosotros. Otro hermano que se llama Lenski dice: las curaciones en esa época, ¿no? En la época de Jesús, eran siempre milagrosas e instantáneas. El aceite de oliva jamás actúa de tal manera, o sea, por más que vos te pongas aceite, no es que te sanas ahí, sino que también había una forma en la que era medicinal en esa época el aceite, ¿no? No había ciertos remedios y se usaba para medicina, para cortaduras y esa cosa. Y otro se llama Gromwald, dice: Jesús y sus discípulos sanaban a los enfermos tocándoles, o sea, cuando los tocaban, o por el poder de la palabra, pero nunca Jesús sanó a nadie ungiéndolo con aceite. La única vez hay cuando le hace como un barrito con su saliva y le toca los ojos a un ciego y ve, pero nunca es con aceite. Entonces no debieran ni acá ni en Santiago, que es el otro lugar donde se nombra, entenderse que por ungir con aceite alguien se va a sanar, sino que el poder está en Dios y lo que hay que hacer es orar y confiar en Dios. Y si es voluntad de Dios, esa persona se va a sanar. Y si no es voluntad de Dios, por más que venga la persona que podamos llegar nosotros a ver que tiene una relación más cercana con Dios, lo cual es discutible, porque todos tenemos acceso por la obra del Señor Jesucristo a Dios Padre, a una persona o un grupo de personas, lo que sea, que pueda orar por alguien. Si no es voluntad de Dios,
no se va a sanar. ¿Hay ejemplos en la Biblia donde la voluntad de Dios parece haber sido modificada? Sí. Acuérdense ustedes del caso de, si no me acuerdo, Ezequías se llamaba, que estaba por morir, y que era un rey, ¿no? Y le pidió al Señor que le prolongara su vida. Medio que se encapricha y está como un mes o algo así, pidiéndole, llorando que quiere vivir más. Y el Señor le concede. ¿Saben lo que pasó? Ese periodo que él tuvo como extra de vida fue lo peor de su vida. Fue el peor reinado que tuvo. Entonces, contradecir y ponerse caprichoso con la voluntad de Dios no es sabio. Hay que ir con la voluntad de Dios, el Señor sabe. Bueno, ya terminamos. ¿Qué hacemos entonces hoy en día? Nosotros oramos y que sea la voluntad del Señor y confiamos que su voluntad es la mejor. Repasando, en el centro de este pasaje, lo que veíamos confiados, o sea, la parte más nutritiva, la parte más de la cual podemos aprender hoy, está este llamado que el Señor Jesús hace a sus discípulos a que en todas las áreas de su vida confíen en Él. Que no busquen excusas por medio de las cuales ya no pueden predicar su mensaje, porque no hay excusa. Nosotros simplemente tenemos que salir y predicar. Y saliendo, es lo que hicieron los discípulos. Salir, ir por todo el mundo, nos dejó el Señor, y predicar. No hay excusa para hacer eso. No hay ningún tipo de excusa porque Dios será el que provee, será el que capacite si nos sentimos como inferiores. No hay ninguna necesidad de saberlo todo, porque parte de ese mensaje es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es lo que de alguna forma valida lo que nosotros vamos a predicar. Si sabemos absolutamente todas las palabras en los idiomas originales, todas las cosas, pero en nuestra vida no refleja el Evangelio, es un anti-evangelio lo que predica nuestra vida en realidad. Predica más a alguien sencillo, humilde, haciendo bien su trabajo, y glorifica más a Dios incluso, haciendo bien su trabajo sin abrir la boca, que alguien que la abre y las cosas que dice son, todo el mundo se da cuenta que vive otra cosa. Eso predica menos a Cristo. Predica más a Cristo alguien que vive el Evangelio, pero que también lo habla, lo comunica. Eso predica más a Cristo. Y a eso estamos llamados hoy. Bueno, oramos, ¿les parece? Hubo muchas cosas que se trataron. Tengo miedo que haya sido medio enredado, pero damos gracias al Señor. El Señor nos ayude después que podamos volver a leer el pasaje y seguir aprendiendo. Hay muchas otras cosas que quedaron por ver. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por recordarnos primeramente que vos nos llamaste para ser tus discípulos, Señor. Vos nos llamaste y por eso nos dejaste una misión que hacer, que es la de predicar tu glorioso Evangelio. Un privilegio enorme que tenemos y que en esta predicación podemos predicar ese Evangelio que tiene el poder de liberar a las vidas, Señor, que tiene el poder de sanar los corazones, también sanar físicamente, Padre, que tiene el poder de transformar como está transformando nuestras vidas, Jesús. Gracias, Señor, porque no nos pedís que seamos perfectos para poder comunicarnos. Vamos en camino, Señor, de gloria en gloria cada día, pero aún no somos perfectos. Pero aún así no tomamos eso como una excusa para no compartir lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús, por recordarnos estas verdades. Gracias también por recordarnos que nada puede detenernos para predicar, nada debiera verse como un obstáculo para que nos impidiera el predicar tu mensaje, Señor. Porque lo que más deseas vos es que nos convertamos en personas que puedan discipular a otros, discípulos que discipulen, Señor. Gracias por recordarnos que siempre estás con nosotros, que siempre estás ayudándonos a hacerlo, Señor. Que vos sos quien, al buscar primeramente tu reino, provees y añadís todo lo que son necesidades, Señor. Todas las necesidades que podamos llegar a tener son y serán satisfechas en vos, Padre Santo. Te damos muchas gracias por recordarnos esas verdades, Señor. Ayúdanos cada día a confiar completamente en vos, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Amén.